Hola amigos, bienvenidos a un video más aquí en el canal de Somos Crypto MX. El día de hoy yo vengo hasta uniformado, Real Money, gorrita A los Bitcoin. de Bitcoin, porque Venimos matching a Sí, toda madre. exacto, güey, bien. Pues hoy, como lo ven uniformaditos, vamos a estar hablando acerca de Bitcoin, que al final de cuentas es el principal proyecto en todo este ecosistema. Es el primer proyecto en todo el ecosistema que, pues básicamente a partir de Bitcoin y gracias a Bitcoin es que estamos aquí, gracias al buen Satoshi Nakamoto. Entonces, pues hoy vamos a estar hablando desde Bitcoin. Si quieres, podemos empezar en lo personal fue el proyecto que me trajo a todo el ecosistema. Pues antes yo creo que decirle a la gente qué es lo que nos trajo. Simplemente en este video les vamos a estar explicando no tan a fondo, porque para eso vamos a tener un curso especial para ustedes, pero vamos a estar siguiendo la línea del curso que preparamos, que de hecho ya está en la Academia de CryptoMX en línea. Entonces les vamos a dar una probada muy superficial, yo creo que muy digerible, lo que tú y yo vamos a estar hablando, para que la gente pueda conocer más a Bitcoin. La gente que ya conoce Bitcoin y que tiene conocidos o familiares que quieren entender Bitcoin, mándeles este video, seguro les va a hacer muchísimo sentido. Y pues las cosas que vamos a estar platicando son muy interesantes y a final de cuentas, como lo venimos diciendo, esta información pues es recopilada por nosotros de otras fuentes en cuanto a lo que todos conocemos de este ámbito, y pues lo juntamos de una manera, repito, muy digerible para ustedes. Entonces, pues cuéntanos qué fue lo que a ti te interesó de Bitcoin. Pues mira, sin duda fue el primer proyecto que me trajo a este ecosistema. Yo trabajaba en el sistema financiero tradicional y conocía muy bien cómo funcionaba todo el sistema bancario y financiero en México. Y pues la neta yo siempre he tenido como un corazón medio como de revuelta, como de llevar la contraria o de buscar qué otras opciones hay. Y yo creo que eso fue lo que me trajo un poco, el que que Bitcoin es una alternativa completamente separada y desvinculada del sistema financiero tradicional que conocemos hoy en día, que es una alternativa más para la gente, que no está nada vinculado con lo que veníamos conociendo. Y eso fue como lo primero que me llamó la atención y eso me hizo empezar a investigar, a querer aprender un poco más de este ecosistema, no solamente la parte de inversión, sino de todas las oportunidades adicionales que podía traer para la gente. Y pues me parecía muy interesante que es un activo 100% digital, no existe en forma física. Nosotros compramos nuestros bitcoins por $5. Estos valen más que Estos valen más que un bitcoin. ¿A ti qué fue lo que más te gustó? Yo, sin duda, yo llegué aquí por el tema de inversión. Yo quería ganar dinero, estaba viendo qué podía hacer durante la pandemia, que, pues, como les he comentado, yo me dedico a la producción de conciertos. Claramente eso fue lo primero que se murió en la pandemia. Llegué al tema de Bitcoin por querer invertir, ganar dinero. Estaban varias cosas apuntando a que el mercado iba a despuntar. Recuerdo que estaba en 11,000, $12,000 cuando estaba empezando a hacer mis primeras compras. Y nada, la parte de inversión fue lo que me jaló 100% del mercado. Obviamente seguí investigando. Me di cuenta que todos los videos que encontraba eran realmente del precio. Te intentaban dar análisis que, digo, hoy en día lo entiendo, que todos estos analistas que ves en YouTube con miles de views no te aportan realmente nada. Simplemente te están diciendo lo que está pasando en el mercado en ese momento. Ellos no tienen una bola de cristal para decirte ahí si el precio va a subir o bajar. Y a final de cuentas, cuando ya decides quedarte, empiezas a entender lo que es más allá del precio. Que realmente Bitcoin tiene muchísimos fundamentos muy diferentes y tiene ayudas como para diferentes sectores, y ya que las empiezas a ver, te empieza a abrir los ojos y empiezas a conectar esto. Tú mencionabas el llevar la contraria. Yo no soy fan de los gobiernos, no porque sean malos, sino porque siento que se nos ha olvidado que los gobiernos están hechos para servir a la gente, no para que la gente sirva al gobierno, ¿sabes? Y hoy en día creo que está muy marcado el tema de la corrupción, la burocracia. La clase media y baja cada vez se hacen más pobres, mientras que los ricos se hacen más ricos. Y, y a final de cuentas llegamos a un lema que lleva la gente de Bitcoin, que es Fix the Money, Fix the World. Para la gente que no ha leído, un libro que también me cambió mucho la perspectiva fue The Bitcoin Standard, de Saifedean Amos, que es una de las personas que yo creo que entiende Bitcoin desde el principio. Y en este libro él te cuenta la historia de cómo funcionó el sistema monetario a través de diferentes civilizaciones y te hace entender que realmente el sistema como lo tenemos hoy en día pues no es el mejor, sino que es un experimento que lleva aproximadamente 100 años máximo, y pues obviamente está controlado al 100% de los gobiernos. El primer paso que vimos a esta separación, que eran las tres cabezas, la religión, el Estado y el dinero, ya lograron separar lo que fue la religión del Estado, y ahorita Bitcoin lo que está intentando hacer es separar el Estado del dinero. Entonces, una vez que empecé a entender todo esto, me hizo muchísimo sentido y me hice devoto a Bitcoin simplemente por querer crear una sociedad mejor para todos.
Y pues nada, posteriormente tú y yo seguíamos cotorreando en cuanto a el precio, lo que está pasando, porque yo creo que nuestras pláticas al principio era mucho en cuanto a qué vas a meterle o qué está pasando, ¿no? Y todo. Y pues obviamente llega un punto en el que se te acaba esos temas de conversación, tiene que haber algo detrás de. Y ya cuando empezábamos a platicar más a fondo y decimos, güey, pues es que estaría chido poder tener una página donde podamos expresarle a la gente lo que pensamos, que podamos llevarles información de calidad mucho más allá de lo que está pasando en el mercado con el precio. Y pues así nació CryptoMix. Sí, yo creo que, y mucho lo que comentas justo en el libro de Bitcoin Standard, lo comunica como si fuera una evolución del dinero. Yo creo que también se puede empezar por esa parte, o sea, en el entender que la forma de que el dinero es una forma en la que comunicamos, en la que nos transmitimos valor o intercambiamos activos. Entonces podemos ver cómo desde la historia, antes la primera forma de dinero que teníamos se le conocían como commodities, que eran, no sé, nueces, el arroz, la sal, trigo, eso que tú ibas y literal hacías un intercambio de yo te doy mi sal, tú échame tu arroz y ahí vamos viendo cómo lo llevamos. Y pues no era una forma de dinero eficiente, se te moría o te lo comías o se echaba a perder. Era una forma de comercio muy austera. Sí, claro, pues es lo primero que... ¿Qué te sirve que yo tenga y qué me sirve que tú tengas? Y así se empezaba a comerciar. Y digo, posteriormente empezamos a cambiar a lo que fue la época del oro. Ajá, oro, platas, a los metales preciosos. Que los egipcios fue la primera civilización que empezó a usar el oro como un sistema monetario. Sin embargo, estos güeyes pues no eran capaces todavía de crear monedas, sino que tenían pues oro de diferente, no eran ni siquiera lingotes, eran pues en piedra tal cual. Sí. Y pues tienes piedras de diferentes tamaños, no todos valen lo mismo, entonces igual era al tanteo. Y posteriormente, unos años después... Creo que también mucho, ahorita justo eso, creo que también mucho influye el cómo lo transportabas, güey. Imagínate querer transportar, no sé, una cantidad fuerte de oro, tenías que llevar barcos, digo, en ese entonces no había camiones, ¿no? Pero literal barcos que hacían muy complicada también la transportación. Entonces yo creo que también en cada evolución vamos viendo a lo mejor por eso una mejora. Tan centralizado el sistema. Por ejemplo, a lo mejor por eso veías emperadores en esa época tan ricos, ¿no? Porque el oro, pues no creo que la gente común haya podido haber transportado tanto oro, sino que el gobierno se lo quedaba, ¿no? Sí, claro. Y posteriormente en Lidia, unos cuantos cientos de años después, logran poder fundir el oro y poder crear monedas. Entonces se crea por primera vez una clase de dinero fungible, que esa es una de las cualidades de Bitcoin. El dinero tiene 3 o 4 propiedades. Una de ellas siendo fungible, que significa que lo que yo tengo es idéntico a lo que tú tienes en la bolsa y compran absolutamente lo mismo. En este caso, el ejemplo de una moneda de oro que tenga las mismas dimensiones, pues obviamente va a comprar lo mismo la que yo tengo que a lo que tú tienes. Y pues empieza el boom del comercio, porque ya le puedes empezar a poner precio a las cosas. 2 monedas de oro cuestan la laptop, una moneda de oro el cuaderno, y empieza esto a abrir las puertas a lo que fue el comercio a una más masivo. Sí, justo, y de ahí es pues tema lo que platicamos justo de la transportación, platicamos un episodio de cómo también fueron los romanos o los griegos que empezaron a devaluar el oro porque le empezaban a meter cobre en vez de oro, entonces ya en vez de que con, no sé, por decir un número, con una tonelada de, perdón, con una tonelada de oro podías hacer 100 monedas, ahora con esa misma tonelada si le echabas cobre podías hacer 300, entonces de esa forma lo iban depreciando, y después pues la siguiente evolución fue el dinero de papel, que al final eran como certificados de depósito. Este papel representa que yo tengo tanta cantidad de oro en algún lado y de esa forma era un dinero un dinero de papel que estaba respaldado por oro. Y también es normal que con cada cambio que se vaya haciendo, la gente quizás esté renuente a algún principio, decir, oye, ¿por qué me estás dando un papel si estoy acostumbrado a que sean monedas de oro? Claro. O ¿por qué me estás dando oro si estoy acostumbrado a que antes me estuvieras dando sal o arroz o lo que sea, ¿no? Entonces vemos esta evolución que empieza a ser todo el tema del dinero de papel, hasta que en 1900... En el 70, bueno, pasaron varias cosas antes de que, por ejemplo, estábamos en el gold standard, que es lo que tú dices, el billete sirve como un certificado de cambio, de cheque, para que tú pudieras cambiarlo contra oro en la tesorería de tu gobierno. Y esto fue a principios de 1900, cuando pasa la Primera Guerra Mundial, pues los países le ponen pausa a lo que es un ratio de 1 a 1, que significa lo que tú tienes en billete se traspasa tal cual 1 a 1 al oro. Entonces empezaron a diluir un poco el ratio, significa que a lo mejor ya era 2 a 1 o 3 a 1, y pues empieza a notar
esta ola de inflación, ¿no? Entonces, posterior a la Segunda Guerra Mundial, que pues todas las economías estaban deshechas, y un dato muy curioso, digo, y a final de cuentas la historia monetaria es, creo que muy interesante porque del dinero realmente parten muchas cosas. Sí, claro. O sea, el dinero nos domina a todos por bien o mal, pero el dinero a final de cuentas es algo que domina en el mundo. Y leyendo un libro, estoy viendo que Estados Unidos se metió a ambas guerras a final de las guerras. Realmente Estados Unidos no estuvo involucrado sino hasta los últimos años. Antes de eso, Estados Unidos cambió. En la Primera Guerra Mundial, sus fábricas ya no estaban creando, por ejemplo, carros, sino que ya estaban creando tanques. Y sus otras fábricas ya no estaban haciendo herramientas, estaban haciendo armas y cosas de estilo. Entonces, Estados Unidos se convierte en un proveedor de herramientas de la guerra que estaba pasando en Europa. Entonces, varios países le estaban comprando a Estados Unidos estas herramientas y le pagaban en oro, porque era pues la manera de comerciar, era muy normal. Entonces, acabando la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos termina con 2/3 del oro a nivel mundial. O sea, Estados Unidos está en una posición gigantesca y es por eso que hoy en día, bueno, esto le dio pauta a poder evolucionar como una potencia mundial. Entonces, acaba la Segunda Guerra Mundial y los países dicen, ok, a ver, aguanta, no tenemos como que la solvencia económica para poder seguir adelante, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos restaurar como la paz económica a nivel mundial? Y se juntan no te mentiría si te digo qué año, pero es cuando crean el sistema Bretton Woods, que se juntan como los G20 en ese entonces, por ejemplo, que se juntan varios países, y estos países acordan, pues Estados Unidos teniendo 2/3 del oro, pues se les hace muy fácil denominarla como la reserva mundial. Entonces Estados Unidos emite el dólar, que bueno, ya lo hubiera emitido, pero ahora el dólar se posiciona como la reserva mundial, que está posicionada, respaldada por oro, y todas estas divisas empiezan a ser respaldadas por el dólar. Entonces, la traba viene porque Estados Unidos, pues ellos teniendo el control, empiezan a poder imprimir dinero a su gusto, y a varios países no les pareció. Y hay un video que me encantaría, les voy a dejar el link, Adrichi aquí lo va a añadir, que sale Charles de Gaulle, que fue un presidente francés de muchísimo nombre, y fue a finales de los 60 que este güey se empieza a dar cuenta y dice, oye, Estados Unidos está imprimiendo dinero que no tiene y nos está devaluando a nosotros nuestra moneda, y es básicamente como que Estados Unidos está sacando deuda gratis porque a final de cuentas nos la cobra por medio de la inflación y la devaluación del dólar, etcétera. Entonces, te voy a dar un ejemplo. Si cuando crean el sistema Bretton Woods, Estados Unidos podía respaldar $10,000 en oro, de repente ya tenían 20 o 25 mil dólares en oro, que de igual manera seguían siendo cheques de caja, o sea, que podían los países en ese momento cambiarlo. Ojo, yo pensaba cuando tocas este tema, yo pensaba que cualquier persona común y corriente podía ir a cambiar el dólar por oro al banco, y no es así, sino que las instituciones financieras eran las que podían llegar y hacer estos cambios por oro. Entonces, si tenían de repente, digamos el ejemplo, los 25 mil dólares respaldados por 10 mil de oro nada más, los países en el momento que empezaban a repatriar su oro, se decían, hey, te dan 5 mil dólares en oro, dámelos. Pues Estados Unidos de repente dice, hey, si todos vienen a cobrar su oro, yo me voy a quedar en bancarrota. O sea, yo no voy a tener suficiente oro para pagarles. Entonces, ¿qué pasa en 1970? Nixon dice, ya aquí se acaba el gold standard, a partir de este momento ya no vamos a redimir los billetes por oro, y ahora el dólar tiene la promesa del gobierno, que significa que nosotros lo vamos a respaldar. Sí, justo, que es cuando nace el concepto del dinero fiat, que es que el dinero vale por decreto del gobierno, y porque el gobierno dice que vale y porque confiamos en el gobierno, así es como se van a manejar las cosas. Y pues básicamente a partir de ahí es como conocemos el sistema financiero o de dinero actual, a como venimos manejándolo, donde los bancos centrales tienen todo el poder, los gobiernos tienen la capacidad de emitir dinero casi a su gusto, únicamente, o sea, casi imprimiéndolo. Y pues vemos la siguiente también evolución, para irnos a ir un poquito más rápido y no de aventarnos toda la historia del dinero por aquí y avanzar como a lo siguiente. Pues comenzamos a ver también el dinero plástico, el dinero de una forma electrónico, que nace con las tarjetas de débito y tarjetas de crédito. Y pues esto también tiene muchísimos años que no ha evolucionado, siguen existiendo los mismos intermediarios, lo platicábamos también el otro día, de que las tarjetas de débito se crearon en 1949 para que la gente no tuviera que llevar tanto efectivo en el Diners Club, en un lugar en Estados Unidos,
para que la gente no tuviera que los adinerados que iban a comer o beber o enfiestar en ese lugar no tuvieran que llevar tantos fajos de billete. Nace por un problema de burocracia, de que qué hueva cargar tantos billetes. Entonces mejor meto estos billetes, me das una tarjeta que diga que esta tarjeta contiene tanto dinero y de esa forma la puedo ir a gastar. Al sistema financiero le gusta esta parte y así es como se crean los principales bancos en Estados Unidos, crean Visa, Mastercard, que son lo como conocemos, de ahí también pues, sale American Express, y pues esa es también la forma en la que se ha estado transaccionando el valor desde ese entonces, hasta que pues nace Bitcoin, en donde ya es una forma de dinero 100% digital, en donde las reglas están escritas en protocolo, ya no dependes de instituciones financieras que lo respalden, ya toda la comunicación o todas las transacciones son de persona a persona, y podemos empezar a hablar como me gusta explicarlo, plantearlo, con los 5 pilares principales de Bitcoin, que es lo que viene a aportar muchísimo a la situación financiera actual, que la primera es que es una forma de dinero, una forma de transaccionar que es pública. ¿A qué me refiero con público? Es que cualquier persona puede participar. Aquí no importa si eres hombre, mujer, cómo te identifiques, si eres niño, adulto, no importa tu raza. Cualquier persona tiene acceso a un sistema financiero, a una forma de dinero, cosa que no sucede actualmente, quizás porque los bancos, no tienen la capacidad de cubrir para que toda la gente pueda tener este acceso al dinero, y otra es que tampoco se los permite. Entonces vemos como en México más del 50% de la población no tiene acceso a un servicio financiero, y eso está muy cañón porque no les permite ni ahorrar, no les permite guardar su dinero, no les permite invertir, que eso ya ni siquiera lo pudieran hacer. De una manera más eficiente. Comerciar de una forma más eficiente. Hay gente que para poder hacer un pago, para poder hacer pago de luz o algo, tiene que caminar días o en su trasladarse días para poder hacer una transacción. No les permites también el poder tener un acceso, no sé, ahorita ya con el internet, en Facebook, en Instagram, todo, pues esa gente tiene acceso a internet, pero no puede comunicarse económicamente con todo lo que está viendo en línea porque no tiene una forma de transaccionar su dinero sin que tenga esas barreras de entrada. Entonces yo creo que ese es uno de los principales pilares del que cualquier persona puede participar y eliminas todas estas barreras de entrada. Y en resumido, yo creo que les das un automóvil económico a las personas para que pues, puedan hacerse cargo de sus propios activos al 100%. Y recapitulando, para cerrar el tema de la historia del dinero que les dimos y todo, estos sistemas son 100% centralizados. Todo lo que mencionábamos pues está controlado a final de cuentas por una entidad a la que tú le depositas tu confianza. Entonces, aquí dentro de los pilares que vemos con Bitcoin, que creo que unen esto, es que es público y descentralizado. Al ser descentralizado significa que no hay una autoridad central que lo gobierne, que rija qué es lo que va a pasar o quién puede entrar, quién no, sino que está todo dividido el software en diferentes computadoras, a los que vamos a denominar como mineros. No como nodos. Bueno, los nodos, que son los que comparten el software, y los mineros son los que se encargan de procesar las transacciones. Y estos nodos, a final de cuentas, es donde vive la red. No vive como en un solo lugar, sino que vive a través de los diferentes nodos a nivel mundial. Y si eliminas 10, siguen viviendo el resto de los nodos. Claro, ¿no? Sí, son computadoras que están interconectadas entre ellas al mismo tiempo, distribuidas en todo el mundo. Entonces también eso ayuda porque, no sé, si Estados Unidos decide prohibir Bitcoin, como quiera existen otros cientos de países o varios países que están con ciudadanos corriendo la red de Bitcoin, entonces no tienes este problema. Eso también le ayuda en cuestiones de seguridad, porque no hay un punto central a donde tratar de hackear o ejercer presión, como actualmente en los servidores la mayoría está centralizada. Entonces pues atacas un punto y pues logras tirar todo el sistema. En esta forma no funciona, y al ser descentralizado, como lo comentas, todas las transacciones pasan directo. O sea, si yo te quiero enviar dinero a ti, va de mí para ti, sin tener que pasar por un intermediario como lo conocemos actualmente. Ahorita yo te quiero hacer una transacción y pasa primero Visa, Mastercard, después mi banco, luego tu banco y luego otra vez hasta que te llega a ti a tu cuenta. Entonces es una forma muy ineficiente de cómo suceden todas las transacciones, porque siempre hay intermediarios. En Bitcoin no existen esos intermediarios. Y lo otro que platicabas es que es público. O sea, al final de cuentas tú puedes verificar y revisar absolutamente todo. O sea, cómo se mueve el dinero, cómo se está emitiendo los nuevos Bitcoin, cómo están transaccionando los nuevos Bitcoin, qué haces tú, qué hago yo, qué hace la demás gente. Y eso también agrega una parte de transparencia que no existe en el sistema financiero tradicional, porque pues actualmente los bancos tienen la capacidad de hacer lo que quieran. Ahí reciben multas millonarias al año por
por por el mal manejo de sus activos, por estar metido en cuestiones de lavado de dinero. Que ojo, también en Bitcoin se presta mucho a que la gente comenta que hay pues cuestiones de lavado de dinero, porque pues cualquier persona puede participar, cualquier persona puede interactuar y sí se puede utilizar como de forma errónea, pero pues no nos podemos enfocar en lo negativo cuando los estudios marcan que en menos del 1% de las transacciones que suceden en Bitcoin se están ligadas o vinculadas a algún proceso como negativo de lavado de dinero o criminal. Entonces pues es mínimo. Y pues la siguiente parte, y lo hemos visto nosotros cuando hemos, pues que tú estabas aquí en Estados Unidos, yo estaba en México, que es un dinero sin fronteras. Uno más importante, yo creo todavía, ahorita que, bueno, lo de Sin Fronteras viene de la mano gracias a lo público y lo descentralizado, pero hoy en día un problema mundial, simplemente con la guerra que venimos platicando entre Rusia y Ucrania. A partir de que empezó la guerra, por ejemplo, las redes de pago centralizadas como Visa, American Express cortaron tratos con la gente en Rusia. O sea, la gente en Rusia no está usando American Express, no están usando Visa, se les cortó del sistema SWIFT. Entonces, si tú dices, oye, güey, yo no estoy metido en la guerra, a mí no me interesa, yo ni siquiera estoy a favor de todo este desmadre. Imagínate toda esta gente que se queda sin comerciar o la gente que tiene negocios entre otros países o a nivel internacional y de repente te cortan tus herramientas. Creo que eso no es justo, y es justo lo que busca Bitcoin al ser Sin Fronteras, que no tengas que estar atado a alguna autoridad central o a cualquier catástrofe mundial o lo que sea para que tú puedas seguir operando. Sí, justo yo creo que por eso es que en los países que más problemas han tenido es donde la adopción de Bitcoin y esa tecnología se ha visto más fuerte. Lo hemos visto, por ejemplo, en Venezuela, Argentina, son de los principales países que más utilizan Bitcoin porque es una forma de refugiarse, resguardarse con su moneda que se devalúa 100% en un día y que ya no les alcanza para comerciar nada. Gente que la única forma que pudo mantener su dinero o sus ahorros han sido por medio de Bitcoin para poder salir de estas crisis económicas. Lo mismo se ve en Ucrania. O sea, en Ucrania la mayoría de la gente, la única forma, el gobierno ucraniano limitó a que la gente no pudiera retirar su dinero de los bancos. Entonces te decían, únicamente puedes retirar $60 del banco. Entonces dices tú, pues con $60 no vivo o no me funciona. Encontraron el mecanismo gracias a Bitcoin de poder sacar su dinero del país y poder viajar o huir de la guerra con su dinero, porque de otra forma su dinero se hubiera quedado parado ahí y se hubieran tenido que ir sin nada. Entonces es una parte muy cañón y por eso es que quizás ahorita nosotros somos privilegiados porque no vivimos cuestiones tan drásticas, pero países donde su sistema financiero o económico colapsa por completo, su única salida es por medio de Bitcoin. Tú creo que me platicaste una vez de una persona, creo que fue en Venezuela, que transaccionaba aquí en Estados Unidos over the counter para poder cobrar sus pagos en sus negocios. Sí, por ejemplo, esto fue en Venezuela, que es una compañía que genera millones al mes, pero pues a ellos no les conviene quedarse con los bolívares porque es una moneda que se deprecia muchísimo mes tras mes. Entonces, ¿cómo le hacen ellos teniendo ingresos tan altos que no se los quieren quedar en su moneda nacional porque se va a devaluar? Bueno, pues lo pasan a Bitcoin porque el país no les deja siquiera transaccionarlo para comprar dólares, o sea, no lo puedes sacar del país, pero sí puedes comprar Bitcoin. Entonces ellos compran Bitcoin, pero no quieren ser parte de la volatilidad, porque sabemos que eso es hoy en día un problema para mucha gente. Entonces Bitcoin aquí los ayuda porque les deja mover sus activos de país a país, a pesar de que el país principal no los está dejando hacerlo. Entonces ellos convierten su dinero a Bitcoin, de Bitcoin lo transfieren a Estados Unidos, donde lo bajan a dólares y ya lo bajan a una cuenta de ellos y ya no sufren la devaluación que es constante en Venezuela. Sí, es que está cayendo. El otro día había una broma que decían la leche, o sea, la gente hasta resguarda más valor en la leche que se puede echar a perder una semana que en sus bolívares. Sí, porque en una semana la leche todavía te dura y en una semana tus bolívares ya no valen nada. De esas fotos que vas a pagar y te enseñan así los stacks de billetes gigantescos. Por una pieza de pan. Y el tema que tú tocabas de que, por ejemplo, cuando quieres huir de algún país por X o Y, como lo estaban haciendo en Ucrania y no te dejan, a final de cuentas, pues tienes un activo digital, en este caso tus dólares, con un banco. Pero ¿qué pasó, por ejemplo, en países como Cuba o Venezuela, cuando estaban en medio de sus dictadurías? La gente se intentaba ir del país y pues lo saqueaban en el momento que llegaban a la frontera. No te dejaban sacar absolutamente nada y eran cosas físicas. Entonces la gente que tenía cosas de valor físicas, igual muchas gracias porque no podías hacer absolutamente nada. Cosa que con Bitcoin se te permite al 100%. Sí, y también la otra parte que es sin fronteras, dejando a un lado todo también lo trágico que sucede en esos países, es que tú como persona puedes comerciar con cualquier persona en cualquier parte del mundo de una forma muchísimo más eficiente. Actualmente lo hemos visto, como quieras hacer un pago a otro lado del mundo y los pagos es un rollo, primero que te lo acepten. Una vez que si siquiera el banco te lo aceptó, tardan 2,
3, 5 días hábiles en llegar al otro lado a donde lo quieras enviar, que sea fuera de tu país, y aparte te cobran comisiones altísimas. Eso cuando quieres enviar dinero como comercializando, ¿no? O sea, te ayudan estas partes como negocio en poder transaccionar, o como persona poder transaccionar dinero por todo el mundo de una forma muy fácil. Y la otra es los temas con la gente que sale de su país. Por ejemplo, los mexicanos que vienen aquí a Estados Unidos para buscar tener una mejor oportunidad de vida y poder brindar mayores oportunidades a su familia en México. Cuando quieren enviar este dinero de Estados Unidos a México, la única forma en que lo podían hacer antes era por medio de Western Union o estos intermediarios financieros que les cobraban comisiones enormes. Entonces, de todo lo que estás trabajando, de todo lo que estás logrando conseguir, ellos se quedan con un pedazote de ese pastel, y a tu familia o a la gente en otros países que son el tema de las remesas, en otros países cuando envías tu dinero de vuelta a tu país para tu familia, se calcula que del 100% de los apoyos que dan los gobiernos al envío de remesas en todo el mundo, el 100% equivale a las comisiones que cobran estos intermediarios. Entonces, del apoyo se vuelve cero porque el apoyo se lo comen estos intermediarios. Entonces, de esta forma tenemos una forma en la que las remesas son mucho más eficientes. Por eso hemos visto que aquí en México, Bitso ha tenido una participación de mercado muy, muy fuerte en el tema de remesas, porque la gente está encontrando una forma más eficiente, más barata, más práctica para poder enviar su dinero desde Estados Unidos hacia México. Sí, sin duda, el tema de los pagos digitales abre muchas puertas porque siempre ha estado centralizado. Otro de los temas es las tarjetas de crédito que mencionabas, cobran el 3% o el 4% diario. O sea, tú te imaginas lo que no genera Visa, American Express, Mastercard, por cobrar todos los días el 3% cada vez que alguien usa una tarjeta de crédito. O sea, es una locura. Entonces, pues obviamente llega Satoshi Nakamoto, una persona anónima, y les crea este sistema donde dice, hey, aparte de todas estas cualidades que tiene Bitcoin encima, como es peer-to-peer, básicamente Bitcoin es como efectivo digital, porque tiene las mismas propiedades. Y te da esta herramienta con la cual no necesitas un intermediario, en este caso las procesadoras de pago, y eres capaz de eliminar el 3%. O sea, tú, por ejemplo, teniendo el negocio de la óptica, te apuesto que si te ahorraras ese 3%, pues claro que te ayuda 100%, así como a muchas personas que les quitan el 3 o 4%, y hay de dos, o te lo comes tú o se lo cobras al cliente, que a lo mejor el cliente se le hace más caro y ya no te compra, ¿sabes? Entonces es un arma de dos filos. Sí, porque ves negocios que dicen, pago en efectivo tanto, pero si me pagas con tarjeta me tienes que cobrar, tienes que pagar el 3 o 4% más para que no me pegue a mí. Para que no me pegue a mí. Y la otra, que sería como el último pilar, que sería el quinto, es que es inalterable, todo lo que suceda es inmutable. Al final de cuentas, por primera vez tenemos el control total sobre nuestro dinero. Nadie nos los puede quitar, nadie nos los puede congelar. Y ahí es donde entra mucho el not your keys, not your crypto. El que no tengas tus llaves privadas significa que no tienes el control de tus criptomonedas. En cuanto tú tienes tus llaves privadas, es tu dinero. Tú haces con él lo que quieras, nadie te lo puede quitar, nadie te lo puede censurar. Entonces eso también es muy importante, porque actualmente hay veces que los bancos te congelan. Una historia que yo estoy muy relacionado porque me la ha platicado mi papá, es que, por ejemplo, en México en 1994, cuando sucedió la crisis en México y que se devaluó la moneda, o sea, mi papá perdió su lana. O sea, porque su dinero en el banco ya no era suyo, lo tomó el gobierno para poder rescatar a las diferentes instituciones financieras. Entonces tienes por primera vez un activo que estás completamente deslindado de ese sistema financiero y que tienes el control total sobre. Es muy importante eso, repite por favor. Mi papá perdió toda su lana. O sea, ¿y cuánta gente vivió esta etapa, incluyendo mis papás, seguro pasaron por esta etapa, y no les entran en la cabeza por qué Bitcoin es un mejor activo que el sistema monetario que lo conocemos, simplemente porque trae el respaldo del gobierno, ¿sabes? Pero te das cuenta que todas estas catástrofes pues nacen a raíz del mal manejo de los activos de un gobierno, que a final de cuentas son los que controlan el sistema monetario. Entonces, cuando logras ver esto, y digo, ojalá lo puedan dimensionar, que todas estas crisis económicas nacen por la avaricia de los gobiernos, de estar con exposiciones muy grandes en los mercados que no pueden controlar, y que en un crash o en una mala vuelta, pues todo se va al carajo y los afectados somos nosotros. Sí, que justo, pues Bitcoin nace a partir de lo que platicabas, nace a partir de la crisis económica en Estados Unidos del 2007-2008. Ahí es cuando Satoshi Nakamoto, lo que decías tú, una persona completamente anónima, está cañón. Esa es una de las cosas que más cañonas me parece, es que todavía nadie sabe realmente quién es ese güey. O
O sea, Satoshi Nakamoto y siento que es primordial que fuera anónimo para que todo esto Pudiera prosperara, funcionar. porque siento que si los gobiernos, porque ya inclusive habían algunos experimentos de monedas digitales o otras personas que trataban de hacer esos inventos que terminaban en la cárcel o los terminaban desapareciendo. Sí, llegó a haber gente que desapareció, que intentó hacer una iniciativa de dinero digital Sí. de esta manera y desaparecieron, Ajá. curiosamente. Entonces está cañón. Él en el octubre del 2008 publica lo que se le conoce el white paper de Bitcoin en un grupo llamado Cyberpunks. Es un grupo en la dark web en donde era como gente compartía información, temas de criptografía y de seguridad en internet. Satoshi Nakamoto aparece como un usuario anónimo que de la nada publica un documento de 7, 8 páginas en donde describe a Bitcoin. Ahí lo tenemos como un sistema de dinero electrónico de persona a persona. En ese documento platica y comenta qué era Bitcoin, cómo funcionaba, qué es lo que trataba de revolucionar. Y ahí en ese mismo grupo, ahí sale la primera persona que se suma a este movimiento, que muchos dicen que podría ser el mismo Satoshi, que es Hal Finney, que él es el primero que cree en esto y se une a esta red y empiezan a generar lo que es Bitcoin, y hasta febrero del 2009 se podría decir que se mina el bloque Génesis. Es cuando por primera vez se crea la primera transacción Bitcoin, se crean los primeros 50 Bitcoin y lo que resta pues es historia, como lo hemos... Hal Finney fue de las primeras personas, bueno, creo que de los pocos que estuvo intercambiando correos con Sí, Satoshi, él ¿no? fue el primero que le creyó. O sea, él fue el primero que falleció, ¿no? En paz Y está descanse. como es, bueno, la dark web pues es abierta, a final de cuentas, tengo entendido que puedes ver los registros de los correos en los que estuvieron Sí. intercambiando. Sí, ahí está el registro de que él fue la primera persona que creyó. Al final de cuentas, como lo comentábamos, Bitcoin es un software, es el que también mencionaba. Bitcoin es un software que tú puedes descargar. En cuanto tú lo descargas, ya estás participando y validando las transacciones. Los podemos platicar un poquito más adelante con un poco más a detalle. Entonces, así fue como nace Bitcoin, de una persona totalmente anónima, de la gente para la gente, como nos gusta mencionarlo. Y así es como poco a poco se fue sumando y sumando más gente. No existe un Bitcoin 01800 o un 01800 Bitcoin, no existe una Bitcoin Foundation, o sea, realmente es de la comunidad para la comunidad. Es que esto que dices, por ejemplo, no hay un 01800 donde puedas marcar y todo, regresa a la inmutabilidad del blockchain, que significa que no lo puedes alterar. O sea, básicamente la moneda que tiene Germán, puedes ver dónde estuvo, quién fue el dueño antes, en qué manos, a qué manos pasó. Y esto es gigantesco, y lo habla Saifedean Ammous en su libro, y habla de una sociedad, una civilización muy antigua, que ellos tenían un sistema monetario de piedras gigantes que solo se daban en la isla donde ellos estaban. Entonces ellos cambiaban de propietario, estas piedras pues obviamente significaban dinero, y la manera, no las movían porque eran gigantescas, pero la manera en la que ellos transaccionaban con ellas era marcaban como que quién era el dueño, ¿sabes? Entonces, pues tenías aquí un nombre, después ya el de abajo era el dueño actual, y así te vas, y es básicamente como funciona blockchain, es como si estuvieras tallándolo en una piedra, ya no lo puedes borrar. Puedes ver el registro de quiénes estuvieron antes, cuáles fueron las transacciones del dinero y quién es el propietario actual. Entonces te crea una transparencia gigantesca que no hemos visto en ninguna sola red. Y algo que creo que también vale la pena mencionar es que es anónimo o privado, por así decirlo. O sea, realmente tampoco sabes quién tal cual está ligado a esa transacción. Funciona por un sistema de llaves privadas y llaves públicas. Lo que vemos en las transacciones son las llaves públicas, son digamos que las direcciones donde puede estar intercambiando este Bitcoin. Y detrás pues, no se sabe realmente quiénes son esas llaves privadas. Las llaves privadas, como siempre se menciona, not your keys, not your crypto. Ahí es hacer quizás un énfasis en cómo funciona esta parte. Las llaves privadas se forman de manera aleatoria. Se estima que hay más número de posibilidades de llaves privadas que átomos en el universo. O sea, es una locura la capacidad de llaves privadas que puedes tener. Sí, o sea, es imposible que te lo vayan a hackear. Sí, es imposible que te vayan a hackear. O sea, es creo que 100 veces más probable que tú adivines cuál es el número de tarjeta, el PIN y el código de seguridad de Bill Gates a la primera, que poder adivinar una llave privada, o que al momento de crear una llave privada me salga una llave privada similar a la tuya. O sea, son 67 ceros a la derecha de posibilidades de llaves privadas que se registra de una forma alfanumérica, que después dentro del mismo software, las mismas wallets, que son las que almacenan estas llaves privadas, las trasladan a 12 palabras. Para que sea mucho más fácil tú como persona poderlas registrar, anotar y tener un control o un registro de ellas, a tener que estar anotando tantos números y poder ser más propenso a un error. Entonces la forma con la que tienes acceso a tus bitcoins son por medio de esas llaves privadas, que son 12 palabras que se logran generar gracias a una wallet. Entonces esta wallet, digamos que las wallets que siempre mencionamos, que son las cold wallets, que son dispositivos físicos tipo como USB, o las hot wallets, que son aplicaciones dentro del celular, ellos no almacenan tu Bitcoin,
lo que almacenan son las llaves privadas que te dan control a este Bitcoin. Entonces, si en algún momento se te pierde el celular, se te borra la aplicación, se te pierde tu dispositivo físico, no pasa nada. Mientras tengas este registro de tus llaves privadas, tú puedes o descargar otra aplicación o comprar un nuevo dispositivo, ingresar tus llaves privadas y volver a poder tener acceso al Bitcoin. Porque el Bitcoin, repetimos, no están en la wallet, sino están dentro del blockchain. Y esta wallet y tus llaves privadas son las que te dan acceso para poder utilizar el Bitcoin que tienes registrado en el blockchain. De todo, realmente que la tecnología es un poco compleja de entender si apenas están empezando a indagar en lo que es cripto, pero realmente Satoshi Nakamoto nos dio unas herramientas súper valiosas para poder cambiar yo creo que, digo, conforme va avanzando la tecnología, digo, creo que vivíamos en un mundo muy centralizado, quizás hace 100 años, donde la palabra del gobierno de la media era todavía más fuerte. Y conforme empezamos a tener avances tecnológicos, se empieza a abrir un poco más. Yo creo que los gobiernos nunca pensaron que las redes sociales iban a darle el poder a la gente que tienen hoy en día, como de pasa algo y simplemente tú ya sabes realmente lo que está pasando, no por el gobierno, por un canal de medios, sino por alguna persona que estuvo ahí y estuvo grabando, y se empieza a hacer de un nivel más masivo, ¿sabes? Y de esta misma manera creo que la tecnología nos ayuda a empezar a abrir las puertas a lo que realmente es la verdad de lo que está pasando. Sí, porque antes ellos eran los que encontraban toda la información, inclusive cuando se crea la imprenta, o sea, de que la gente puede imprimir o los primeros periódicos, el gobierno estaba totalmente en contra de eso porque ahora ya la demás gente iba a poder opinar y no todo iba a salir del gobierno. Y te fuiste a 100 años, yo creo que nos tenemos que ir nada más unos 10, 15 años atrás, antes del internet, también en los mismos gobiernos hay conversaciones o hay videos antiguos en donde los gobiernos también querían censurar el internet porque decían, ¿cómo es que la gente se va a estar pudiendo comunicar de lado a lado sin que nosotros sepamos qué? Entonces tú, oye, está cañón que siempre quieran tener el control total. Por esto es que realmente Bitcoin importa. Y regresando a la crisis del 2008, bueno, no vamos lejos, la crisis de los 90 en México que estábamos tocando ahorita y después la crisis del 2008, que para los que no saben, lo que pasó en resumidas cuentas, el gobierno de Estados Unidos empezó a dar hipotecas a los onzo. La gente llegó, personas que tenían 3, 4, 5, hasta 6 casas, ¿sabes? Gente que no podía, bueno, quizás podían hacer el pago porque la economía estaba en un boom, estaban creciendo todo. Y cuando empieza a contraerse la economía, la gente ya no es capaz de mantener los pagos de diferentes propiedades, lo que sería normal. Entonces, ¿qué pasa? Pues obviamente las personas empiezan a dejar de hacer pagos. Al mismo tiempo, obviamente el gobierno y lo que fue Wall Street estuvieron haciendo exposiciones muy arriesgadas en las que vendían acciones que supuestamente eran AAA, que estaban llenas de pura basura, que eran este tipo de propiedades en las que la gente no iba a poder pagar en cuanto llegara alguna crisis. ¿Y qué pasa? Dicho y hecho, cuando se empieza a contraer la economía, llega el putazo y dejan de poder hacer los pagos y pues obviamente lo que pasa es una cascada económica que pues tumbó al mundo, literal. Sí, entonces, por eso es que nace. Igual si quieres, aquí ya se me quedé yo sin pila. Y podemos pasar, por ejemplo, a tocar un poquito más el tema del qué es lo que le da valor a Bitcoin, porque, o qué es también lo que está respaldándolo. Porque mucha gente te dice, oye, es que no está respaldado por nada. Al final de cuentas, Bitcoin está respaldado por tecnología, por matemáticas, por energía. ¿Y qué es lo que le hace valor? ¿Qué es lo que también le da valor? Es que es un activo escaso. Porque mucho de lo que hemos platicado ahorita es que el gobierno tiene, o los bancos tienen la capacidad de imprimir dinero y imprimir dinero. Lo que pasó ahorita en Estados Unidos, que el 70% de los dólares en circulación se imprimieron de la pandemia para acá. O sea, eso generaba inflaciones enormes. ¿Y qué pasa con Bitcoin? Que Bitcoin es un activo escaso. Únicamente van a existir 21 millones de Bitcoins y háganle como quieran, no se pueden crear más, entonces tienes una oferta de un activo que tiene una oferta limitada, que inclusive mucha gente lo comento, dice que es quizás el activo de valor que más escaso es, porque hay gente que a veces que dice, oye, pero la tierra, o sea, se nos acaban los terrenos, pero al final de cuentas se te acaba el terreno y empiezas a construir para arriba. O hemos visto en Dubái, en otros países que construyen más islas. Entonces digamos que el real estate no es escaso porque se puede construir para arriba, puedes construir encima del mar. En cambio con Bitcoin son 21 o el mismo oro, 21. el mismo Sí. oro que es un mito que es un activo muy escaso. Digo, sí tiene mucho valor, Claro. y obviamente el costo de poder minarlo es alto. También por eso no lo minan tan a diestra y siniestra, porque si no se desbalancearía todo el mercado. Pero el oro creo que trae una inflación anual como del 2 al 3%, que significa que en 50 años todo el oro que existe hoy en día se duplica.
Entonces, no es un activo realmente escaso, sino que tenemos muchos usos para el oro y es muy bueno resguardando valor por como lo ha sido por los últimos 5,000 años. Y obviamente, sí hay una cantidad finita en el mundo de oro, eso es más que Pero hasta claro. luego dicen que ahí van a haber asteroides que tienen un chingo de oro y... Es que el oro se crea en el universo. Al final de cuentas, cuando chocan estrellas gigantescas, uno de los resultados es que se crea el oro. Y así fue como cae el oro a la Tierra hace miles de años. Y algo que tú mencionabas ahorita de por qué Bitcoin es valioso, lo estábamos comentando. Antes, hace cientos de años, la gente comerciaba con trigo, sal, azúcar, cosas a las que tú como persona le dabas valor. No necesitabas a un gobierno que te dijera, hey, esto vale $1 o esto equivale a tanto, ¿sabes? Entonces, conforme fue avanzando nuestra civilización y le dimos ese poder monetario al gobierno, pues creo que se nos hizo muy fácil y se nos grabó en la cabeza que el gobierno es el que controla el dinero, cuando realmente nosotros en un número masivo le damos realmente valor a las cosas. Entonces, si todos le empezamos a dar enfoque a Bitcoin o a cualquier cosa, pues obviamente va a empezar a ganar valor, que es lo que estamos buscando aquí. Y cada vez más gente que lo entiende se une y se decide quedar por cómo funciona el sistema. Se dan cuenta que sí es un sistema mucho más eficiente y dicen, ¿sabes qué? Si hace sentido, me voy a quedar aquí. Un tema importantísimo que tocas es el tema de los dólares, que los gobiernos, desde que se creó el sistema fiat, que es respaldado por la promesa del gobierno, empiezan a imprimir cantidades tontas de dinero, por no decir otra cosa, cosa que no puedes hacer con Bitcoin. Seas el presidente de que lo que seas, seas quien seas, solamente van a existir 21 millones de Bitcoins y mientras la demanda siga creciendo, pues obviamente lo va a reflejar más. Sí, y lo que dices de demanda y oferta es que regresamos a conceptos muy básicos de economía, en donde si tienes un producto que tiene una oferta y una demanda, si la oferta de este producto empieza a incrementar mucho y la demanda se mantiene, el precio de ese producto baja, que es lo que vemos con el dinero. O sea, tienes esta cantidad de dinero, imprimes muchísimo más oferta de dinero, pues el valor del dinero pierde, o sea, va perdiendo valor. En cambio, tienes un activo que su oferta es fija, o sea, tienes una oferta fija, en cuanto más demanda haya de la gente, más demanda y más demanda, es por eso que el precio del activo sube. Porque tienes esta oferta fija, mientras la demanda sube, el precio sube. Entonces son conceptos económicos aplicados a esto que es lo que hace que Bitcoin tome muchísimo mayor valor a lo largo del tiempo. Y otra cosa que también la gente, porque una vez compartimos un video donde decíamos, ya se crearon 19 millones de Bitcoins y los restantes se van a terminar de crear hasta el 2140. Y alguien nos comentó así, ¿de dónde sacas tus matemáticas que si en 12 años se crearon 19 millones, van a tardar más de 100 años en crear los otros 2 millones restantes? Pero por cómo funciona esta tecnología es que existe un concepto que se le llama halving, halving significa el cortar por la mitad. Entonces, durante los primeros 4 años de la existencia de Bitcoin, se creaban 50 Bitcoins cada 10 minutos. Y así está escrito en el protocolo. Cada 10 minutos se crean nuevos Bitcoins. Entonces, los primeros 4 años se creaban 50 Bitcoins cada 10 minutos. Los siguientes 4 años, esa oferta o esa creación de Bitcoin se parte a la mitad y se empiezan a crear 25 Bitcoins cada 10 minutos. Y luego otros 4 años y se empiezan a crear ahora 12.5 Bitcoins. Y así se va cortando por la mitad cada 4 años hasta que se calcula por este cálculo de que cada 4 años la creación de Bitcoin cada 10 minutos se va cortando por la mitad. Se estima que para el 2140 se va a haber creado el último Bitcoin. Y es que lo fascinante ahí es que creas una curva de demanda grande que obviamente no ha dejado de incrementar en los últimos años y este mecanismo de escasez, el halving, lo potencializa muchísimo más porque entre más demanda empieza a haber, más escasos es el Bitcoin. El suministro que entra a la red cada 4 años se parte a la mitad, lo que empieza a hacer que se haga mucho más valioso. Sí, por eso es que se veían mucho los ciclos de cada 4 años. Entre más va avanzando, el halving va teniendo menos impacto porque pues no es lo mismo bajar de 50 a 25 que bajar, no sé, decir un número de 12.5 a 6. Ya sabes, o sea, entonces en un principio cada que existía un halving, cada que se cortaba a la mitad del suministro del Bitcoin que se estaba creando cada 10 minutos, se veía un impacto en el precio muy alto. Entonces ahí es como se veían los ciclos en donde cada que que sucedía el halving, Bitcoin tendía a comenzar este mercado alcista, que fue justo el halving fue en el 2020 y fue que comenzó el nuevo ciclo alcista. Se espera que el nuevo ciclo, sumado a todos los temas macroeconómicos que estamos viviendo y etcétera,
que para cuando sea el siguiente halving en el 2024 comencemos otra vez esta tendencia alcista. Es que le das un shock al precio, tal cual, y pues creando esta demanda que no ha dejado de incrementar, pues obviamente el precio sube. Y creo que a mucha gente, ahorita que mencionabas cómo fue que se crearon los bitcoins y todo, a lo mejor a mucha gente no le queda claro qué es lo que es el bloque Génesis. Los bitcoins no se crean así porque sí, sino que se tienen que minar, así como se mina el oro. Alguien tiene que poner la energía para poder minar el oro, así como aquí ponen el poder computacional para poder minar los bitcoins. Entonces existen dos cosas, los nodos y los mineros, que son las supercomputadoras con las que se energiza el sistema. Los mineros se encargan de procesar las transacciones y a su vez pues reciben recompensas en bitcoins. Mientras que los nodos son los que guardan una copia del libro de contabilidad, del software de Bitcoin, y comparan esta cadena cada vez que se agrega un bloque nuevo a la cadena, ¿no? Sí, como funciona, por ejemplo, vamos a suponer que estamos ahorita, no sé, suceden, cada que una transacción sucede, todos los nodos, que son estas computadoras que están interconectadas entre ellas, validan que yo sí tengo el Bitcoin que te quiero enviar a ti. Entonces, una vez que lo validan, dicen, ok, esa transacción sí es válida, y la mandan a una alberca de transacciones. Entonces, digamos que suceden muchísimas transacciones al mismo tiempo, digamos que dependiendo de la capacidad que tenga de generar el bloque, pero se generan muchísimas transacciones al mismo tiempo que se depositan en una alberca. Y en esta alberca están todas estas transacciones y ahí es donde aparecen los mineros. Los mineros toman un cierto número de transacciones que sucedieron en los últimos 10 minutos, toman este número de transacciones y las van hasheando en pares. O sea, si toman 100 transacciones, de las 100 se crean 50 dígitos, y luego 25, y luego 12, hasta tener un solo dígito de todas las transacciones que han sucedido. Entonces, de las 100 transacciones que toman, crean un solo identificador único. A ese identificador único toman el identificador del bloque anterior, por así decirlo, del último bloque minado, y tienen que encontrar un número aleatorio que haga que la suma, por así decirlo, que el hasheo, que la suma de estos 3 dígitos sea el número más chico posible. Entonces, y la única forma de jugar con esto es por medio de transacciones o de simulaciones aleatorias. Entonces, lo que hacen los mineros, ¿por qué necesitan tanto poder computacional y gastar energía? Porque tienen que correr este número aleatorio que se le llama nonce, lo tienen que correr cientos de millones de veces buscando un número aleatorio que le arroje este número menor. Entonces, hasta que un minero logra encontrar ese número más bajito de lo que estimula el protocolo, es cuando el bloque se crea, el bloque se junta y se le entrega la recompensa de ese bloque al minero que lo logró. Entonces, todos los mineros están luchando por encontrar esta solución matemática. El primer minero que la logra encontrar cree el bloque y es el que es recompensado con el nuevo Bitcoin que es creado. El minero, la primera vez que se empezaron a hacer transacciones de Bitcoin, o sea, el primer minero que logró procesar el bloque, que fue el bloque Génesis, fue la primera vez que se emitieron 50 Bitcoins. O sea, se puede decir que ahí fue la creación de los primeros 50 Bitcoins y posteriormente siguieron haciendo transacciones, se creó el bloque número 2 y se crearon otros 50 Bitcoins. O sea, que el sistema ya tenía 100 y así consecutivamente por los siguientes 4 años fueron 50 Bitcoins de recompensa y al llegar al cuarto año se parte a la mitad. Entonces, a partir de ese momento se empiezan a entregar a la red 12.5 Bitcoins. 12.25 Bitcoins de... ¿Fue lo que dije? 12.5. 12.5 Bitcoins de recompensa durante los siguientes 4 años y posteriormente... Sí, así va bajando. Sí, lo que está cañón es que también el mismo protocolo, o sea, el mismo algoritmo, por eso es que son cada 10 minutos, el mismo algoritmo ajusta la dificultad de encontrar ese dígito dependiendo de cuántas computadoras están tratando de participar o de adivinar ese bloque. Entonces, por eso es que cada 10 minutos se crea un nuevo bloque, porque si de repente el algoritmo ve que hay mucho poder computacional y que están identificando este número aleatorio de una forma más rápida, aumenta la dificultad y hace que otra vez todo el tiempo promedio para que un minero encuentre el resultado sea de 10 minutos. Entonces así es como se logra que cada 10 minutos se cree un nuevo... O sea, es una chingonada el sistema. O sea, básicamente lee qué tanto poder computacional hay, cuánta gente está intentando minar para de ahí ajustar el sistema y que se vuelva a promediar que tarde 10 minutos aproximadamente. Y mucho esto se le llama el algoritmo de consenso. Es un algoritmo de consenso que se llama Proof of Work o prueba de trabajo, que es que la gente o los mineros están gastando poder computacional, energía, tiempo para encontrar esta solución y ser recompensados con el nuevo bloque.
y se crea un sistema de, digamos que un teorema de juegos, porque te dicen, ok, si yo tengo todo este poder computacional, tengo toda esta energía, ¿por qué no la uso para tratar de hackear o alterar el sistema? Y es en cuanto entra el que es prácticamente imposible. Porque para poder hackear o alterar algo dentro de Bitcoin, tienes que tener el control del 51% de los nodos, o sea, del 51% de las computadoras que están corriendo la red de Bitcoin, que actualmente es prácticamente imposible. Y donde te dicen, si vas a gastar energía, dinero, que son billones de dólares, para tratar de siquiera alterar una transacción y robarte un algo o modificar un algo cuando es casi imposible y prácticamente vas a tirar tu dinero a la basura, mejor utiliza todo este poder computacional, toda esta energía para participar en la red, para asegurar la red y ser recompensado con el Bitcoin. Y de esa forma es como se crea el, ok, mejor gasto mi dinero, gasto mi poder computacional para recompensarme con Bitcoin, para tratar de hacer, en vez de tratar cosas de hacer positivas a algo la malo. red en lugar de perjudirla. Y algo que nos saltamos, que creo que es muy importante en este tema, es por qué no lo puedes alterar. Es porque ya que el minero logra atinarle al número que necesita para poder incluir su bloque de la cadena, digamos que yo ahorita voy en el bloque 101. Mi computadora ya lo descifra, logra añadir este bloque. Lo que yo hago, yo ya tengo esta copia de la cadena de Bitcoin con el bloque 101. Ahora mi trabajo es propagarlo al resto de la red. O sea, mi computadora se lo va a empezar a propagar a los demás para decirles, hey, yo ya tengo el bloque 101, dejen de trabajar en el 101 y pónganse a jalar en el 102 para que dejen ellos de desperdiciar tiempo. Entonces, tú te la mando a ti, ¿no? Digamos que tú tienes otra computadora, te la mando y tu computadora aleatoriamente va a checar toda la cadena para que desde el bloque 1 al 101 sea idéntica. Y entonces va a decir, ok, sí puedo añadir el bloque 101 y ponerme a jalar en el 102. Pero si de repente, como es un sistema abierto, significa que yo podría agarrar y en el bloque 50 meterle, Héctor Jiménez de repente trae 50,000 bitcoins, ¿no? Y te la mando. En el momento que tú la intentas leer y comparar, va a decir, oye, esta cadena no empata con la que yo tengo, entonces la desecho y yo sigo trabajando en el bloque 101. Y así es como se protege la red. Entonces, necesitas tener el 51% o más del control de las computadoras que digan la misma verdad para que eso sea lo que corre el sistema, y tendrías que cambiar computadora por computadora para lograr tener ese 51% antes de los 10 minutos que se termina claro. de crear ese bloque. O sea, que tú puedas hacer eso es técnicamente imposible. Sí, ahorita es prácticamente imposible. Digo, eso también ya es un poquito más tecnológico, con mucha terminología, pero más o menos así es como funciona todo el protocolo, que está escrito en piedra, que no se puede alterar. Entonces, es un sistema que lo ves desde fuera y dices tú, está bien complejo, pero tienes que estudiarlo, tienes que aprenderlo. Si ya llegan a un punto más avanzado, es recomendadísimo leer el white paper de Bitcoin para poder entender un poquito más cómo funcionan todos los hash. Tenemos el curso en la academia en donde hablamos de Bitcoin un poquito más a profundidad y tocamos los siguientes temas, que pues es cómo comprar tus criptomonedas, cómo almacenarlas, cuál es la forma en la forma correcta, pues no sé, pasar por un exchange como Bits o Binance, comprar tus criptomonedas y después pasarlas a tu wallet para tú ya tener el control total sobre tus criptomonedas. Pero pues si nos metemos a querer platicar de eso, nos aventaríamos un video un rato como de 5 horas fácil. de 5 horas. Pero el curso, lo que mencionas, es bastante completo porque, digo, Germán, que fue el que hizo este primer curso de Bitcoin, les enseña a fondo cómo se realizan transacciones, cómo bajar una cartera, cómo usarla, qué es lo que tienes que hacer, qué no hacer, cómo usar el exchange. Entonces, literal, es una guía de A a Z para que puedas inmiscuirte en las criptomonedas el día de hoy. Sí, y no solamente Bitcoin, también en ese mismo curso platicamos de otras criptomonedas para que no se crean que son las altcoins, que son cualquier otra criptomoneda que no sea Bitcoin, empezando desde Ethereum y los diferentes otras criptomonedas que hay. Digo, no hablamos de todas, pero hablamos de los diferentes casos de uso que tienen. Y en el último también, al final del curso, se platica pues ya un poco más el cómo tener esta mentalidad o el approach para comenzar a invertir en el mercado de Bitcoin y criptomonedas. Cuáles son las cuestiones que tienes que considerar, que no todo lo que brille es oro, o sea, realmente ya son los últimos consejos para que ya puedan comenzar a invertir. Entonces, ese curso está bastante completo. Les vamos a dejar el link aquí en la descripción. Si lo están viendo, eso me gustaría, si lo están viendo por medio de este video y les interesa este curso, mándenos un mensaje o déjenos un comentario aquí y les vamos a hacer un 30% de descuento en el curso para los que llegaron a este punto, que quieran comenzar a aprender y saber más de todo este mercado. Yo creo que con esto podemos ir terminando el video para no alargarnos mucho. Igual si tienen dudas, comentarios, déjenlos por ahí o nos escriban en nuestras redes sociales, como en todos lados estamos como Somos CryptoMX. Siempre tratamos de contestarles lo más pronto posible y con la mayor cantidad de información posible.
No sé, tú Héctor, si quieres ir cerrando con algo más. Pues les recomiendo mucho el curso si tienen personas que están queriendo adentrarse en el tema de Bitcoin y ustedes no saben cómo darles una explicación muy profunda. Digo, sabemos que Bitcoin es el pilar principal de lo que es el ecosistema cripto. En el curso que tenemos ahorita de Bitcoin se indaga mucho más allá de lo que es Bitcoin, todas las ramas que se derivan, que vienen siendo pues los otros mecanismos de consensos como Proof of Stake, las otras ramas como DeFi, el que Metaverse, diferentes ramas que se empiezan a surgir en los últimos años gracias a Bitcoin. Y pues nada, si llegan a tener dudas, sabemos que también hay gente que está un poco más avanzada. Entonces, si tienen dudas, cosas más técnicas que nos quieran preguntar, mándenos, a nosotros felices de poder hacer videos y contenido para que ustedes puedan entender mejor este tema. Pues va, pues yo creo que con esto terminamos esta buena platiquita acerca de Bitcoin. Espero que les haya servido mucho, que les haya ayudado. Pues nada, nos vemos en el siguiente video y muchas gracias. Gracias.